Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Ya estamos en esta preciosa mañana de domingo listos, ya presentes para compartir, para recibir la palabra de Dios. Y en esta ocasión quisiera continuar hablando acerca de las parábolas del reino. Habíamos platicado la semana pasada acerca, perdón, del reino, y bueno, habíamos hablado de que en un futuro habrá una tribulación y bueno, hablan 144,000 judíos, y esos judíos van de algún modo van a estar presentes en la tierra, que son los que llevarán el mensaje del Señor, el evangelio al mundo perdido en ese momento, y va a haber un avivamiento mundial de tal manera que innumerables gentiles, innumerables personas, de un número incontable de personas, y por supuesto la nación de Israel también será salva. Y entonces Cristo va a regresar y va a mediar su propio reino en la tierra, va a gobernar directamente él, política, religiosa, socialmente. Y entonces este reino en últimas, o dijéramos así, es el reino mediatorial, que va a fundirse de manera completa con el reino eterno, el cual es conocido como los cielos nuevos y la tierra nueva. Y todo lo que comenzó una vez en la creación terminará en esa función final y entraremos a la eternidad de esa manera. Ahora que entendemos un poquito más acerca de cómo estos dos reinos funcionan, estos dos reinos operan, estas dos facetas del mismo reino, ahora permítanme hablar por un momento de este reino mediatorial. Este reino que en la tierra es mediado a través de instrumentos que Dios escoge conforme, por ejemplo, conforme, perdón, usted ve el reino en la tierra como es bien definido bíblicamente, también debemos entender varias cosas. Mira, la primera, es un reino constituido de los verdaderos y los falsos. ¿Por qué quiero decir esto? Porque si usted no entendemos esto, usted va a confundirse mucho bíblicamente. En el reino es un término que incluye a todos los que externamente se identifican con el pueblo de Dios. De hecho, sabe que interesante es que el reino auténtico son conformados personas que son auténticamente salvos. El detalle es que en general o en la tierra, aquí materialmente podemos pensar que todos son los del reino de Dios, pero todos unos que se identifican con él de un modo o de otro. Entonces, lo que estamos viendo desde la perspectiva terrenal, que es lo que quiero referirme cuando digo, falsos y verdaderos, me refiero a la perspectiva terrenal, vaya. Conforme vemos al reino de Dios en la tierra, el reino mediatorial, vemos una posesión externa y una posesión interna. Y la realidad es que algunas veces no podemos discernir quién es quién. No siempre sabemos quién es real y quién no lo es, aquí terrenalmente hablando nosotros. Ahora, esto ha sido en verdad el reino de Dios en el sentido terrenal, y bueno, podemos regresar al momento en que Dios comenzó a mediar su reino desde la caída, y había personas, por ejemplo, en la nación de Israel, y a través de quienes Dios estaba mediando su reino. Había personas en la nación de Israel que realmente no eran fieles a Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que dice Romanos 9? Pablo dijo, no todo Israel es Israel. Todo Israel no es Israel. Él también dijo, un judío no es judío quien no es externamente. En Romanos 2, por ejemplo, hace la afirmación de, sino uno que lo es internamente. Entonces, siempre se han identificado con él, entre comillas, reino de Dios, tanto los verdaderos como los falsos. Una vez más, hablo de lo terrenal. El reino de Dios verdadero es el reino donde hay solamente verdaderos discípulos de Cristo. Por lo tanto, hablando así terrenalmente, si usted y yo no entendemos esto, nos vamos a confundir mucho. Permítame darle una ilustración aquí en Mateo, en el capítulo 8, por ejemplo, donde dice en el versículo 12 una palabra muy interesante. Dice, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, fíjate, voy a continuar. Si usted sabe algo acerca del Nuevo Testamento y sabe algo acerca de los Evangelios, y si sabemos algo acerca de esta descripción, ¿de qué lugar? Del infierno, el infierno eterno. Ahora, me parece que los creyentes no van al infierno. No es verdad, los verdaderos creyentes no van. Pero entonces, si esto es verdad y los verdaderos creyentes no van al infierno y los incrédulos sí van al infierno, note aquí el título de las personas que van enviadas al infierno. Dice, ¿cuál es el título que dice? ¿Los hijos de qué? Los hijos del reino. Por lo tanto, podemos concluir que no todos los hijos del reino son creyentes. Ahora, terrenalmente hablando, una vez más lo recalco, porque a ratito no vayamos a pensar que estoy hablando del reino
espiritual y entonces nos hacemos bolas, ¿no? Especialmente porque al rato decimos, Pastor Roberto Avilés dijo que acá, oye, este es un falso maestro porque está enseñando que el reino de Dios hay falsos y verdaderos, y hablo del reino terrenal. Y en este punto que es el Señor está presentando en ese texto del que acabamos de hablar, entonces debemos de ver que dentro del marco del reino están los verdaderos y los falsos, en el sentido terrenal una vez más. Y vamos a ver esto en Mateo 13, porque creciendo ahí en el campo está el trigo y la cizaña juntos. Y vamos a ver esto. Ahora, si usted lo quiere ver, por cierto, eso es coherente a lo largo de las escrituras. Si vemos, por ejemplo, Juan 15, vemos también otra ilustración del mismo principio. Y la gente se confunde con Juan 15 porque no entienden este concepto. Juan 15 no usa los términos del reino, usa de la vid y de los pámpanos. Y también usa una metáfora agrícola en lugar de una metáfora del reino. No obstante, la idea de la misma, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos o las ramas, pues. Ahora, los pámpanos, ¿quiénes son los pámpanos? ¿Quiénes son las ramas, pues? En el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí. Y fíjate, los pámpanos son personas de que de alguna manera están en Cristo. Ahora, no estoy seguro o más bien lo que estoy seguro es que podemos decir es que el pámpano que está puesto, el pámpano verdadero que está pegado a la vid, este es el que no lleva fruto y lo quita. Pero fíjate, quitar no significa que lo corta, no, cortar y quitar no es lo mismo. Quitar significa lo acomoda y lo reacomoda en su lugar. Ahora, aquí la parte interesante es que en esos pámpanos, aquí una parte donde dice la escritura más adelante también en Juan 15, habla acerca de esos otros pámpanos que son quitados y dice que son arrojados al fuego y arden. Aquí habla de pámpanos que no están pegados a la vid, sin embargo, parece que están pegados, pero no lo están porque están entre todas las ramas. Vamos a pensar en este asunto por un poquito. ¿Cuántas ocasiones no tienes tú un árbol, tiene lleno de ramas y de repente ves una rama que no está metida y no es parte de la vid, no es parte de ese árbol? Y lo que haces es quitarla simplemente y la quemas o la tiras a la basura o lo que sea. Y eso es lo que está diciendo aquí la escritura. Ahora, por un momento significa que no podemos pensar, algunas personas interpretan esta parte de la escritura como que pueden perder su salvación. Y esto no es cierto. Como podemos ver al principio, o al principio del reino de Dios, estamos viendo que estamos siendo, son personas que están apegadas superficialmente a la vida. O sea, como decía, se ve como que están, pero ya al momento de fijarte bien, nunca han sido parte del árbol, jamás. No, son de otro lado, pero ahí están ahí sobrepuestas, dijéramos. Ahora, yo creo que él está hablando acerca de, en ese sentido, un ejemplo, Judas, por ejemplo. Judas fue un pámpano que aparentemente estaba externamente ahí puesto, o estaba superficialmente puesto, pero no estaba realmente pegado a la vid. Y es obvio de que no hay vida, él no tenía vida, no había ningún fruto auténtico, era superficial. Y ese es el principio que tenemos que mantener en mente conforme a lo que vemos en Mateo 13, que el reino de Dios mediado en la actualidad, conforme estamos viviendo en este periodo interino, por así decirlo, este tiempo del reino, en el ministerio, como otras ocasiones del reino, incluye a los verdaderos y a los falsos, en el sentido terrenal, una vez más, de apariencia, dijéramos así. Y algunos de los hijos del reino, y algunos de los pámpanos que se apegan a sí mismos, van al infierno. Una vez más, algunos de los hijos del reino, una vez más aparentemente, algunos de los pámpanos aparentemente, ¿se dan cuenta? Cómo no había una verdadera vida en ellos, nunca la hubo, nunca realmente fueron hijos y nunca realmente fueron parte de la vida. Ahora, no había una verdadera sujeción al rey, esa es la parte importante. Entonces, tenemos algunas cosas básicas del reino. Y esto está en la mente de Mateo conforme llegamos al capítulo 13. Y esto nos va a mostrar su naturaleza del reino conforme existe en este periodo interino que vivamos. Y eso es algo súper, súper importante. Y vamos a continuar. Ahora, permíteme decirte, por ejemplo, que en ese sentido, otro pensamiento en el sentido de lo que estamos platicando, el reino universal de Dios no tiene condiciones para entrar. Es decir, esto, una vez más, terrenalmente hablando, hablo una vez más de lo que estamos continuando en el mismo contexto universal. Si usted vamos a entrar, por ejemplo, así en ese sentido, es
es todo el mundo y todo para siempre. Es decir, el reino mediatorial de Dios tiene una condición, y esta condición para poder entrar al verdadero reino de Dios y ser parte verdadera de la vid, tenemos que arrepentirnos. La condición es esta: Jesús tiene que ser tu dueño, tu Señor. Y esta es una parte súper importante. Fíjate, Marcos 1:15 dice, nos habla acerca del arrepentimiento y de creer en el Evangelio. Eso es lo que dice. Arrepentimiento de que de ser rebelde, arrepentimiento de tu rebeldía, arrepentimiento de no estar de acuerdo con Dios, arrepentimiento de esa actitud de, de no importarte la ley de Dios, de no importarte sus reglas, no importarte su palabra, y por lo tanto te vuelves en contra haciendo lo que tú quieres, como tú lo quieres, donde tú lo quieres y de la manera que tú lo quieres. Y esto, por supuesto, no puede ser esta no es la característica de un ciudadano del reino de Dios. Así que ¿cómo puedo decir? El requisito para poder entrar al verdadero reino de Dios, no me refiero aquí en sentido terrenal, sino en sentido ya completo, consiste, como dice Marcos 1:15, en arrepentirnos y creer en el Evangelio. En otras palabras, arrepentirnos y aceptar a Cristo Jesús como Señor, recibirlo como Señor, honrarlo como a Señor, obedecerlo como al dueño y amo de nuestra vida. Eso es lo que dice la Escritura. A menos que alguien se arrepienta y cree en el Evangelio, no puede ser parte del reino. Y si usted no lo hace, y si usted no le entrega esta parte a Dios, en otras palabras, si usted no recibe el señorío de Cristo, usted no está en el reino de Dios. Usted no es parte del reino de Dios auténtico, no es parte de la mediación de Dios. Mientras que usted está en el reino universal, en el sentido del reino terrenal, usted puede estar en el templo todos los días y todo el tiempo, pero algo interesante es que va a haber una baja en el sentido del reino. ¿Por qué? Porque ir al infierno simplemente se engañará a sí mismo. Pero usted de alguna manera no conocerá la bendición del cielo. Entonces, el reino universal no tiene condición para entrar. En el sentido terrenal, perdón, el reino terrenal, disculpe la palabra, me equivoqué. El reino terrenal no tiene condición para entrar. Pero el reino auténtico, el reino de mediación, sí, ocupa arrepentimiento y ocupa creer en el Evangelio. Y cuando Jesús estaba viniendo estas cosas, Él dijo, por eso dijo, arrepentíos y creed, o arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otra ocasión dijo, arrepentíos y creed, el reino se ha acercado. ¿A dónde les estaba pidiendo a los hombres que entraran? El aspecto de mediación de su reino, la comunidad redimida, y en este punto no hay lugar para la neutralidad. No se puede ser neutro, no se puede ser ni de uno ni de otro. Forzosamente se tiene que ser, o se es del reino de Dios, o se es del reino del demonio. Esto no puede haber dos cosas diferentes. Una y otra vez el Señor está diciendo, o me reciben o no, o están conmigo o están contra mí, o juntan o desparraman, o aceptan mi reinado o rechazan mi reinado, o me aceptan como rey o me rechazan como rey. Por lo tanto, o entras al reino o te quedas afuera. Sencillo, sencillo. Y esto fue lo que Juan el Bautista les pidió a los judíos que decidieran. Esto fue lo que Jesús les pidió a ellos que decidieran. Y de manera trágica decidieron lo equivocado, ¿no es cierto? Rechazaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por lo tanto rechazaron su reino, rechazaron su gobierno, rechazaron también su salvación, que es la consecuencia de recibir su reinado. Por lo tanto, Él pronunció juicio contra ellos. Y en ese punto, escucha con atención el cumplimiento del reino, del reino que fue propuesto. Usted preguntará o preguntaremos si eso significa que no hay reino en la actualidad. No significa eso. El reino existe ahora, pero su definición primordial es interna, no es un reino físico, terrenal que podamos ver. En su cumplimiento pleno será tanto interno como externo. O sea, cuando el Señor venga después en estos días de tribulación de los que hemos hablado, su cumplimiento del reino será tanto físico como espiritual. Ahorita solamente es espiritual, es interno. El reino de los cielos está aquí, pero no en sentido político, sino en sentido espiritual. Y conforme leemos las Escrituras, vemos a Jesucristo sentado en el trono del Rey, en el trono de Dios, en el trono literalmente de Jerusalén, en lo que dice la Escritura. Pero
reinando con vara de hierro las naciones, siendo traídas a Jerusalén para verlo ahí. Y además es el verdadero reino de Jesucristo. Cuando digo real, quiero decir externo, en el sentido, más bien déjeme, real en el sentido físico, si lo pudiéramos poner así, ¿verdad? Entonces, algo interesante en todo esto es que en esta comunidad, ¿cómo puedo explicar? En esta situación en la que estamos analizando aquí en la palabra de Dios, vemos cómo hay una situación interna y externa. Ahora, en ese sentido, quiero decir que el externo, lo que puedes tocar, el reino tangible de Cristo, es la tierra literalmente podrá verse, reinando políticamente, socialmente, económicamente, religiosamente. Y si usted teme que no va a pasar por ahí, Apocalipsis 20 dice que sucederá en la tierra durante 1000 años. Y este es el reino milenario. Será precedido, como dije antes, por un periodo de tribulación donde habrá un sufrimiento como no lo ha habido nunca. Pero también es interesante que particularmente en Israel Dios reinará después de estos acontecimientos, este periodo de 7 años, físicamente hablando. Y después este reino vendrá y a través de ellos alcanzará al mundo. Pero ahora, el elemento externo del mismo es su plenitud. Espera la creencia, o más bien quisiera decir que esta plenitud pues del reino de Dios tanto es cuanto se cumple físico ¿cómo puedo decir? Externo y interno, físico o tangible e intangible, espiritualmente y físicamente. Mientras tanto que ahorita en el reino interno, Dios está alcanzando por todo el mundo a personas para llevarlas a su reino a través de la salvación ahora, ¿verdad? Él está ahorita invitando a que toda aquella persona que quiera aceptar el reinado de Cristo en su vida pueda ser parte del reinado interno de Dios, es decir, de que Jesucristo pueda reinar su vida desde adentro, en su corazón, con la naturaleza de este interesante periodo. Bueno, este periodo que estamos viviendo es un periodo al cual le llamamos periodo de gracia. Hay tantos principios que están aquí en el versos 13, versículo 1 al 52, que vamos a tener que esperar un poquito, varias veces para poder analizarlo completamente, pero déjame en esta mañana permitir saltearme poquito esto y regresamos a la primera una vez más. Veremos un panorama de todo esto para que podamos conocer un poquito las respuestas, en el sentido de que vamos a ver una parábola a la vez durante los próximos días. Vamos a platicar acerca de las parábolas del reino, que es continua, como dije una vez más, vamos a analizar este concepto. Y quiero hacer un comentario más que creo que es importante en este nivel de introducción. Recuerden que estamos platicando acerca del versos 11, por ejemplo. Nota, hay una frase ahí, mira, cómo dice el versos 11. Os he dado a conocer los misterios. Ahora, esa es la razón por la que llamamos a esto la forma del ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamó así? Los misterios del reino de los cielos. Ahora, quiero decirle que el término reino de los cielos es un término muy importante. Es utilizado en el versículo 11, es utilizado en el versículo 24, si lo notas, es utilizado en el versículo 31 y es utilizado en el versículo 33. Versículo 44 y versículo 47. Después, fíjate, en el versículo 52 lo vuelve a usar otra vez. La frase el reino de los cielos es usado por lo menos 8 veces en esta parte de la escritura. Ahora, algunas personas han tratado de sugerir, ¿verdad?, que el reino de los cielos y el reino de Dios son términos diferentes totalmente. Y esto no es verdad. Es simplemente una manera distinta de decirlo. Son sinónimos. Son sinónimos en cuanto al cielo o el reino de Dios. Y la razón por la que sabemos esto es porque el pasaje paralelo a esto es Lucas. El término reino de Dios es usado para referirse a sí mismo. Fíjate qué importante. Entonces, los dos títulos se usan para referirse a lo mismo y significan lo mismo. Y entonces aceptamos el hecho de que el reino de Dios y el reino de los cielos son lo mismo. Eso no es importante para la mayoría de ustedes, ¿verdad? Podría ser importante para algunas personas, pero no para la mayoría. ¿Por qué? Porque si Jesús es mi dueño, si Jesús es mi Señor y yo acepté su reinado, a mí no me importa realmente en qué lugar. A mí lo que me importa es que estaré con mi Cristo. Estaré en el lugar donde Él esté, cielos o reino. A mí no me importa, yo estoy con Él. Eso es lo importante. Ahora, simplemente, otra nota, digo, para tratar de ayudaros a definir este periodo. El periodo en el que vivimos también es llamado la época de la gracia, como decíamos hace un momento,
Y esto nos define de una manera un poquito más explícita, ¿verdad? O la época de la iglesia, pues también, si lo quisiéramos llamar de ese modo. Somos un misterio en el sentido excepcional de este periodo, y esto se define de manera más bien explícita, como decíamos en el apóstol Pablo en Efesios 3. En Efesios 3, la escritura dice: este es el ministerio que en otras épocas no fue dado a conocer a los hijos de los hombres. Ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles serían como herederos del mismo cuerpo y participantes de las promesas en Cristo por el Evangelio. En otras palabras, el ministerio de esta época es que judío y gentil continuarían un nuevo cuerpo, o constituirían un nuevo cuerpo, un nuevo pacto, pues, por eso el nuevo pacto, una nueva identidad, una nueva identidad que no había sido conocida, y esta es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Está constituida ¿por qué? Bueno, está constituida por judíos, por gentiles, y esto no fue visto en el Antiguo Testamento. Claro que no. En el Antiguo Testamento solamente existía un pueblo de raza, y como raza, como pueblos, eran identificados en ese pacto. Ahora, esto fue escondido de ellos. Entonces, hay un sentido en el que en esta época de ministerio, este es el reino, pero también en la época de la iglesia, ahora. Ahora, habiendo dicho esto, debemos pensar que, o más bien decir o declarar que el reino no es lo mismo que la iglesia. Y la iglesia no es lo mismo que el reino en este sentido. El reino abarca desde antes del Antiguo Testamento todos los que han sido partes de este reino del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la iglesia tiene que ver con el cuerpo de Cristo, en donde ahora tenemos un pacto hecho con el Señor en estos tiempos. El reino, como decía, fue antes de la iglesia y después de la iglesia, y el concepto del reino va más allá de la iglesia. Pero para este periodo del tiempo, perdón, son uno y el mismo. ¿Por qué? Porque en este momento la iglesia es lo que es es el reino en el sentido espiritual presente en este momento. Entonces, como decíamos, podemos ver que el reino va más allá de todas estas cosas. También debo añadir esto, que en todo este panorama tenemos dentro del reino tanto a los verdaderos como a los falsos, en el sentido terrenal, una vez más, en el sentido terrenal. Usted lo tiene en el Antiguo Testamento, decíamos, con la nación de Israel, y ahora también con la iglesia. La escritura dice que también tendremos en el milenio, y aquí en la tierra, en el reino de Jesucristo, habrá creyentes, pero también a quien se rehúsa. Ahora, el reino de Dios, una vez más, son aquellos que se dicen, en el sentido de hoy, se dicen cristianos, van al templo, se identifican con los cristianos, pero en realidad nunca han sido discípulos de Cristo. A eso me refiero en el sentido terrenal. En el sentido visible, pues dijéramos así. Dice la escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es importante, por favor, no pierda de vista lo que estoy diciendo. Ahora, en este sentido, por supuesto, vemos varias cosas. Vemos el reino en forma de mediación sobre la tierra. Vemos el Antiguo Testamento, vemos también el milenio en el futuro, por supuesto, desde antes y después. Cualquier momento en medio de estos dos puntos, siempre vemos lo verdadero o lo falso de un lado o de otro, en el sentido visual, en el sentido terrenal, en el sentido de lo que la gente puede percibir. Ahora, en la actualidad no nos sorprende encontrarlo, ¿no es cierto? En la actualidad no nos sorprende encontrar a la iglesia poblada con gente incrédula. Hay inclusive quien ha afirmado que en una iglesia hay un porcentaje de 20 a 25%, cuando es una iglesia cristiana auténtica, válida, hay quien dice que del 20 al 25% son salvos y los demás no lo son. No sé cómo le hacen para sacar esas estadísticas, pero hay quien lo ha afirmado. Yo no estoy muy de acuerdo con esas estadísticas, porque finalmente tú cómo vas a saber eso, ¿no? Es imposible para nosotros saber eso, pero finalmente si alguien se ha atrevido a decir esos números tan elevados, es alarmante. Es alarmante, quieras o mandes. Aun cuando fuera al revés, 80% salvo y 20% inconverso, sigue siendo alarmante, porque nos sorprende encontrar ese tipo en la actualidad. Probablemente estas personas no lo admitan, pero si la verdad fuera conocida, veríamos que este es el caso. Ahora, todo esto es simplemente la introducción, dijéramos, esas 11 páginas de notas que tenemos pasando por ahí, y ya digo, lo que podemos platicar es que, permítame decirle que por lo menos vamos a mantenernos aquí por un tiempo.
simplemente vamos bueno, vamos a buscar que el Señor ah, nos guíe como pastores, o los que nos escuchen somos pastor, nos guíe, como miembros del Señor del cuerpo nos guíe, para poder ver el versículo 1 y 2, por ejemplo, en el que estaremos analizando, porque es importante la parábola del reino. Yo quisiera terminar con este primer punto diciendo, eres parte del reino auténtico, de veras Jesucristo es tu Señor, de veras es simple, de veras que aceptaste el reinado de Cristo. ¿Cuáles son tus frutos con respecto a esto? ¿Tus frutos son de obediencia, sometimiento a la palabra de Dios, o tus frutos son de religiosidad durante la semana? Crees en Jesús, vas al templo, cumples con lo establecido, pero tu vida dista mucho de ser una vida sometida al reino de Cristo. Sabes, es importante que debemos recordar que el Señor tiene un plan, un propósito para tu vida y para la mía, pero una vez más, necesitas ser, ¿cómo puedo decir? Ser parte del reino de Dios, y la forma en cómo se es parte del reino de Dios auténticamente es cuando nos arrepentimos de nuestra rebeldía y aceptamos el gobierno o el señorío de Cristo en nuestra vida. El evangelio que salva es aquel evangelio que va, ¿cómo puedo decir? Va filtrado bajo el lente del señorío de Cristo. Sin esto no puedes obtener salvación. Y si tú has pensado que porque hiciste una oración y porque levantaste la mano en un culto ya eres salvo, y porque ya hiciste esto y lo otro, déjame decirte que esto no es la medida. La medida es si Jesucristo reina en tu vida, si Jesucristo, si muestras a Cristo, si le adoras, si le sirves. Y algo importante es que en todo esto, así como Judas se la pasó dentro de lo que en ese momento era la iglesia, los discípulos de Cristo, pero finalmente mostró sus verdaderos colores. De igual modo, yo quiero preguntarte, ¿cuáles son tus verdaderos colores? ¿Cuál es tu verdadera insignia? ¿Cuál es tu verdadera ciudadanía? ¿Del reino de Dios, o del reino de este mundo? ¿Qué es lo que realmente estás mostrando en tu vida? Ahora, decía, el reino terrenal, así hablando en sentido así visual, pudieras formar parte de él en el sentido terrenal, de lo que la gente puede ver. Pues vas al templo, todo el mundo te identifica con los cristianos, pero en realidad eres parte del cuerpo de Cristo auténticamente, eres parte del reino de Dios. ¿Te has arrepentido de tu rebeldía? ¿Le has entregado tu vida a Cristo, o sigues engañándote a ti mismo, viviendo bajo la ilusión de que eres y creyéndote que eres, cuando en realidad te abstienes de ver la realidad, de ver lo que estás viviendo? Es como vivir bajo una ilusión. Aquella persona que tiene problemas del corazón, por ejemplo, tiene problemas del corazón, siente los achaques del corazón, pero decide no ir al doctor para que no le digan la realidad de su enfermedad. Muchas personas no les gusta ir al doctor. A mí no me gusta ir al doctor, digo, voy porque pues tengo que ir, pero muchas personas no les gusta ir al doctor, y no les gusta porque no quieren que los despierten a una realidad que no quieren escuchar. Digo, y aunque haya remedio, no quieren. Y este es el sentido. ¿Eres del reino de Dios o no lo eres? Me parece que es indispensable que nosotros podamos entender que aunque mucha gente se dice judía de nacionalidad y de nacionalidad física terrenal lo son, en sentido espiritual no lo son. Los fariseos se decían ser del pueblo de Dios, del pueblo escogido, y de lo que Dios había puesto, ¿verdad? Siguiendo supuestamente toda la enseñanza de Moisés, pero en sentido real estaban muy distantes de ellos. ¿No acaso el Señor en el Antiguo Testamento siempre les decía, hey, no es acerca de la circuncisión física, sino circuncida tu corazón? En otras palabras, haz un pacto en tu corazón con el Señor. Sea auténtico, no nada más de apariencia. Y bueno, pues quisiera terminar de esta manera. Y bueno, pues entonces, ¿qué les parece? Nos continuamos hablando ahora de esas parábolas una por una, y continuaremos la semana que viene, y por aquí nos estaremos viendo. Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor bendito de los cielos, en este momento te quiero rogar, Padre, si hay alguien en este momento que me está escuchando, Señor, quiero suplicarte que ese alguien Padre, puedas tú mostrarle con tu Espíritu Santo si es parte de tu reino, ¿no? Padre, si es parte de tu reino, te ruego que lo animes, que lo motives, que lo avives, Señor Jesús, que lo restaures.
si este es el caso, que está desanimado o está alejado. Señor, yo no sé tantas cosas que pueden pasar en la vida de alguien, Señor, pero si no es parte del reino y está viviendo bajo la ilusión de que es, pero no es, yo te suplico, Padre bendito, que tú obres en su corazón, háblale, muéstrale la verdad para que pueda arrepentirse y, Señor, recibirte como Señor y Salvador, y de esa manera ser parte del reino. Padre, si hay alguien que nunca siquiera ha pensado en esta posibilidad de ser parte de tu reino, yo te suplico, en el nombre de Jesús, que esta persona, Padre, en este momento pueda aceptarte como Señor y Salvador. Te alabamos, glorificamos tu santo y bendito nombre, y pongo todo eso en tus manos. Que tu mensaje llegue íntegro. Usa tu poder, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te lo ruego todo. Amén.